Ok, continuamos con electrónica de potencia. Vamos a ver el día de hoy los rectificadores trifásicos no controlados. En el caso de los rectificadores trifásicos no controlados, vamos a tener que estos son elementos que se requieren por su gran cantidad de potencia y por razones de conveniencia se opta por un sistema trifásico. La ventaja principal de los rectificadores trifásicos es que son más robustos, tienen más capacidad de entregar energía. Además, esta configuración mejora el valor medio obtenido en la carga, ya que con mayor cantidad de pulso el rizado de salida del rectificador es inferior al rectificador monofásico. Esta aclaración para que miremos cuál es la diferencia. Aquí en pantalla podemos ver un rectificador trifásico que ocupa una motocicleta, por ejemplo. Este es el rectificador para las diferentes necesidades de corriente continua que necesita la moto. Utiliza un rectificador trifásico. Para comenzar, vamos a ver los rectificadores trifásicos de media onda con carga R. Podemos recordar que un sistema trifásico está formado por tres fases, la fase 1, 2 y 3, y recordando que cada una de esas fases está desfasada entre ellas 120 grados, de tal forma que la fase, por ejemplo, fase A, fase B y fase C, la B está trazada 120 grados a la fase A y la señal C está trazada menos 240 grados a la fase A o más 120 grados a la fase A. Eso, recuerden, es información que ustedes vieron en su curso de circuitos eléctricos. Entonces ya tienen esta información y solamente estamos recordándolo. Entonces vamos a tener por cada fase, vamos a tener un diodo conectado a cada una de las fases. El ánodo de cada diodo va a estar conectado a la fase, el cátodo a la carga y retroalimentándose a través del neutro. Observen que acá vamos a tener que el rectificador va a estar dado en dependencia de cómo trabaja en cada fase. Fíjense que empezando por este ángulo acá, empezando por los 30 grados, ¿verdad? Vamos a observar que en este punto de aquí, la fase más positiva va a ser la fase 1, en este caso la fase A. La fase 1 va a ser la más positiva, la fase C y la fase B van a estar más negativas. Quiere decir que la B y la C van a estar más negativas, por lo tanto, esta parte va a estar más negativa, estos diodos no van a conducir y solo va a conducir el diodo 1. Entonces voy a tener de este ángulo de acá, de 30 grados hasta 150 grados, voy a tener esta señal pasando a través del sistema. Una vez que la fase A pase por debajo de la fase B, fíjense en 150 grados, aquí 150 grados ya tengo prácticamente la fase B más positiva y la fase A y la fase C más negativa. Por eso se va a abrir el diodo de 1 y se va a abrir el diodo de 3 y solo va a pasar la señal en B. O sea, se va a abrir el diodo 2. Perdón, se va a comenzar a circular o a cerrarse el diodo 2 y va a comenzar a conducir y va a pasar esta parte. Luego igual, cuando lleguemos acá, a este punto, que va a ser los 270 grados, en ese punto voy a tener ahora la fase C más positiva que las otras dos fases. Por lo tanto, los diodos DO2 y D1 ya no van a conducir y solo va a conducir el diodo 3. Y voy a tener pasando esta señal. Observen cómo la señal va dependiendo del sistema de diodos y únicamente tenemos a partir de este punto donde ellos se cruzan, vamos a tener acá este voltaje de acá. Entonces, quiere decir que de 0 a pi sexto, o sea, de 0 a 60, voy a tener
de 0 a 30, que es pi sexto. De 0 a 30 voy a tener esta parte conduciendo, que va a ser la parte C. Luego de 30 a 150 voy a estar conduciendo esta parte de A, y de 150 a 270 va a estar conduciendo la parte de B, y luego se va a ir repitiendo en ese número de veces. Entonces aquí vamos a tener prácticamente el comportamiento de nuestro rectificador de media onda. Observen que vamos a tener, si tuviésemos solo dos fases, o si no estuvieran traslapados 120 grados, la señal no tendría esta continuidad que podemos observar. En la parte de las ecuaciones vamos a tener que el voltaje de C va a ser 1 sobre 2 pi tercio, que va a ser, recuerden, el ciclo que está repitiendo, se está repitiendo cada 2 pi tercio, o sea, cada 120 grados. Y podemos hacer el análisis desde pi sexto a 5 pi sexto, o sea, desde 30 a 150. Entonces, haciendo ese segmento, vamos a tener el voltaje de C. Integrando esto, vamos a tener que el voltaje de C va a ser 1.16 veces el voltaje Fn en RMS, o sea, el voltaje de una fase en RMS. Y el corriente de C, lógicamente, eso entre R. También vamos a tener que el voltaje RMS lo vamos a integrar de pi sexto igual, y nos vamos a tener el valor de 1.18 RMS, el voltaje RMS. En el caso, si queremos el IRMS, pues obtener el IRMS a través de la corriente máxima, vamos a tener que el IRMS es 0.48 veces IM, y la salida puede ser, en función de la corriente máxima, 0.2756. Estas son nuestras ecuaciones para analizar estos rectificadores, y vamos a ver un ejemplo de estos rectificadores. Por ejemplo, aquí tenemos un rectificador de 120 voltios, RMS 60 Hz, su señal AN, su señal BN y su señal CN, desfasada 120 grados cada uno en función, ¿verdad? Ok, observemos que cada uno de los diodos está en cada una de las fases. Si observamos, aquí está la señal que acabamos de ver en pantalla. Ahí tenemos la señal. Y tenemos el DC, que va a estar montado en la cresta de cada uno de los RMS. Aquí lo tengo un poco desfasada para poderlo observar. Él tiene que quedar ahí en la cresta, entonces lo desfaso un poco para que miremos cómo queda el voltaje RMS. Ok, entonces en el caso de acá vamos a buscar el voltaje RMS y la corriente de C, o el voltaje de C y el voltaje RMS. Entonces el voltaje RMS va a ser, viendo la fórmula, mi voltaje RMS va a ser 1.188 el voltaje de la fase. 1.188 el voltaje de la fase. Entonces vamos acá y vamos a calcular eso. Entonces son 1.188 por 120. En RMS serían 142 voltios mi voltaje RMS. Aquí podemos observar, vamos a ponerlo un poquito más grande. Y observen que ahí tenemos los 142 voltios según lo calculado, según nuestras ecuaciones. El voltaje de C dice que va a ser, vamos a irnos al voltaje de C. El voltaje de C dice que va a ser 1.1695. 1.1695. Vamos a irnos acá, calculando 1.1695 por 120, y eso me va a dar 140.34. Acá tengo 139, casi prácticamente el mismo voltaje.
Y ahí podemos sacar la potencia. La potencia la podemos medir acá. Voy a medir acá la potencia, a ver cuánto nos sale. Voy a ponerlo más grande esto, para que nos salga mejor. Y la potencia aquí sería entonces el voltaje RMS al cuadrado, que es 142 al cuadrado, entre la resistencia, que es de 10 ohmios. Quiere decir que de 2 kilowatts el RMS están los 2 kilowatts que acabamos de calcular. 2.01, ¿verdad? 2.01 kilowatts. Entonces aquí podemos observar, nuestros cálculos son un poco más fáciles, más sencillos de utilizar. La única diferencia es que en estos media ondas tienen muchos armónicos, estos rectificadores tienen muchos armónicos, hay que tomarlos en cuenta. Para aplicaciones donde tengo demasiados armónicos y ese ruido me va a generar muchos problemas, no lo utilizo uno de onda completa, que va a tener un voltaje de ser mucho más fluido, mucho mejor, más fino.